Bienvenido y bienvenida, querido Mentalidad Elite, a un nuevo vídeo. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de la concentración. ¿Cómo podemos hacer para entrar al terreno de juego y estar concentrados? Es decir, estar en el campo jugando y no en nuestra cabeza. ¿Cuántas veces te ha pasado que entras al campo a jugar y te das cuenta que pasa el minuto 20, 30, 40 y no estás en el partido, estás en tu cabeza, más pendiente de la grada, de lo que puede hacer el míster que de jugar? Una de las habilidades más importantes que tenéis que desarrollar como jugadores es la concentración relajada. Chicos, vuestro máximo rendimiento viene cuando vuestro cuerpo es la mente subconsciente, pero cuando vuestra mente tiene un grado de atención muy alto, pero hay muy poco diálogo interno. Ahí es donde se entra en estado de flujo, ¿no? Que al final es lo que todo deportista quiere. Entrar en ese estado donde todo pasa en piloto automático, el cuerpo expresa su mejor nivel y la mente no interfiere en ello. Pero para eso tenemos que dar un paso hacia atrás y es entender, para tú tener un grado de concentración alto a la hora de jugar, necesitas entender cómo tu mente está generando desconcentración. Necesitas aprender a dominar ese diálogo interno. Y es lo que te voy a dar hoy. Te voy a dar, por un lado, la explicación y por otro lado, una herramienta práctica que llevo usando más de 4 años con todos los Mentalidad Elite y funciona súper bien para que generes adherencia a la hora de entrenar tu atención. Y me explico. Sé que probablemente has intentado meditar, pero sin mucho éxito, no has sido constante. Te voy a dar una técnica para que a partir de ahora seas capaz de trabajar tu atención a diario, porque si tú quieres tener una buena atención en el campo, necesitas trabajar tu atención fuera de él. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que aleja a muchos futbolistas de disfrutar más en el campo? Tu mayor objetivo como futbolista es disfrutar como cuando eras un niño pequeño, es jugar al fútbol como cuando jugabas en el barrio o en la plaza con tus amigos. ¿Qué es lo que te aleja de todo eso? Tus ladrones de confianza, ¿sí? La mente, por decirlo así. Dentro de la mente hay un sistema de supervivencia llamado ego, que lo único que quiere es que tú sobrevivas, no que seas un futbolista exitoso. ¿Cuál es el mayor objetivo de todo futbolista? Aprender cómo funciona la mente. Aprender cómo tu mente genera desconfianza, cómo tu mente es la que genera tensión muscular, cómo tu mente es la que hace que entres al campo preocupado, tenso, con miedo a cometer errores, que hayas dejado de disfrutar el fútbol. Entender cómo funciona eso. Y una vez lo entiendes, que tengas herramientas para darle la vuelta. Cuando tú haces esto es cuando empiezas a disfrutar, empiezas a atreverte más, empiezas a pasártelo mejor. Acaba el partido y tú estás satisfecho por lo que has hecho, independientemente del resultado, porque has ganado el partido mentalmente, ¿sí? Cuando tenemos muchos pensamientos negativos, los pensamientos solo son energía. Siempre detrás de un pensamiento hay un miedo, ¿sí? El miedo es una emoción, la emoción genera energía, los pensamientos son estímulos eléctricos, son energía. Si yo tengo muchos pensamientos negativos acerca de algo, significa que hay un miedo detrás. Y siempre detrás de ese miedo, por debajo hay una creencia. Me explico. Pensamientos, miedo, creencia. ¿Podría yo ahora tener miedo de que se me va a caer el techo? ¿Podría tener esos pensamientos negativos? Sí, podría, pero no lo tengo. ¿Por qué? Porque no creo que vaya a pasar. Sin embargo, si hace una semana se hubiera caído el techo en mi casa, yo podría tener los pensamientos negativos y, ostras, se va a caer el techo. Pero al no creer que va a pasar, no los tengo. ¿Me explico? Si tú entras al terreno de juego y tienes muchos pensamientos negativos acerca de algo, lo único que implica es que estás teniendo una creencia por debajo de algo que puede pasar, ¿sí? Posiblemente un escenario negativo en relación a cometer errores, a no hacerlo bien, a desaprovechar la oportunidad, a perder el puesto, etcétera, etcétera. Los pensamientos negativos son información brutal. Siempre que hay pensamientos negativos, debajo hay una información valiosa, ¿sí? Por eso a veces nos quedamos en el pensamiento, ¿no? O no tengas este pensamiento negativo, o sustituye ese pensamiento por uno positivo. Está bien, pero hay que ir a la raíz. Y la raíz es que estás teniendo un sistema de creencias que te está haciendo liberar un montón de adrenalina, de cortisol y tener esos pensamientos. ¿Qué es lo que trabajamos dentro del entrenamiento mental? Oye, vamos a ver qué hay debajo. Vamos a ver qué estás creyendo, ¿sí? Y siempre, el 99% de veces, lo que hay debajo son creencias incorrectas acerca de lo que significa jugar a fútbol, acerca de tu capacidad y de tu valía como futbolista. Y la raíz, siempre lo digo, tenemos 3 miedos. Miedo al fracaso, miedo al juicio y miedo al éxito. Y la raíz de esos 3 miedos es el miedo a no ser suficiente. Por eso sé que lo más importante que tiene que trabajar un futbolista para llegar a la élite, y digo futbolista pero digo persona, ¿sí? Para ser más felices y disfrutar más de la vida es
el merecimiento, es la confianza. Y para trabajar la confianza, y he hablado muchos vídeos de esto, hay que entender qué te genera desconfianza, ¿no? Y lo que genera desconfianza es el ego, chicos, es esa voz interior que está todo el rato contándonos historias negativas, ¿no? Y para eso, y es el objetivo de este vídeo, tenemos que aprender a trabajar y a relacionarnos con esa voz. Es como si fuera un vecino, ¿no? Que vive ahí en nuestra cabeza, un vecino negativo, pesado, que solo nos quiere hacer la vida imposible, ¿no? Y tenemos que crear una relación con ese vecino. Y ese vecino, el problema es que creemos que somos esa voz, ¿sí? Cuando una persona... O sea, no es casualidad que estemos en la época de la historia con mayores tasas de depresión, mayores tasas de ansiedad, mayores tasas de consumo de ansiolíticos. O sea, no es casualidad, ¿sí? Estamos en la época de la historia con mayor comodidad, mayor bienestar en general y peor salud mental. ¿Cuál es el problema aquí? No estamos aprendiendo cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? Y siempre digo, el estado natural del ser humano es la paz. Todo lo que no es paz es ego, es mente. Todo lo que es negatividad, victimismo, culpa, preocupación, ansiedad, todo eso es mente, ¿sí? Y cuando una persona está tan identificada con su mente, con su ego, eso genera unos niveles súper altos de infelicidad. ¿Cuál es para mí el propósito de la vida? Y da igual que seas futbolista, barrendero o empresario. Es subir el nivel de conciencia. Es entender que tú no eres esa voz que está en tu cabeza y que tienes el poder de elegir qué es lo que pasa en esa cabeza. ¿Qué vamos a hacer para aprender a relacionarnos con esa voz que está en nuestra cabeza? Lo primero es entender que, uno, no eres la voz que está en tu cabeza, ¿sí? Parece una tontería, pero no eres esa voz que está narrando todo lo que pasa en tu día a día y que proyecta películas negativas y que está todo el rato juzgando a los demás y haciendo evaluaciones todo el rato de lo que pasa. Esa voz no eres tú, ¿sí? Es está ahí un vecino infiltrado que no eres tú. Entonces lo primero es, vale, yo no soy esa voz, perfecto. Entonces, ¿cuál es la función de esa voz? Que yo sobreviva. Ah, perfecto. ¿Y para eso qué hace? ¿Qué mecanismos tienes? Pues toda negatividad, ansiedad, drama, culpa, preocupación. Vale, perfecto. Eso es una voz que está ahí, perfecto, genial. ¿Cómo puedo usar eso para mi favor, no? Y el ego bien usado es maravilloso. El ego bien usado es lo que nos incita a crecer, a competir, a querer lograr cosas. Todo eso es ego, ¿eh? El ego bien usado es la hostia. El tema es que nos domina, ¿no? Porque el problema aquí es que como nos identificamos con esa voz y creemos que somos ella, todo lo que nos dice esa voz nos hace sentir una cosa, ¿no? Entonces, el pensamiento nos lleva a una emoción y esa emoción lo que hace es agravar todavía más los pensamientos, ¿no? Un pensamiento de ansiedad me genera ansiedad y la ansiedad me genera más pensamientos, ¿no? Es como ese bucle negativo, ese círculo. Tenemos que aprender a cortar esto, ¿sí? Llevado al terreno de juego, si tú entras al campo y empieza la mente a contarte historias, a proyectar todo lo negativo, a decirte que no estás preparado, que no tienes nivel y demás, es como, vale, este es el trabajo que tenemos que hacer 24 horas al día. Vale, no soy yo esta voz, ¿qué hago? Y ahí es donde tenemos las herramientas, ¿no? Podemos trabajar con mantras, podemos trabajar con técnicas para que tú desarrolles la concentración. Pero ¿cuál es el objetivo de este vídeo? Chicos, para tener una buena concentración en el campo, tenemos que trabajar la atención fuera. ¿Qué es lo que os recomiendo que hagáis para esto? Y ya a modo de resumen, y ya vamos con la dinámica. Tienes que entender que no eres la voz que está en tu cabeza, que eres la persona, eres el observador de esa voz, y que cuanto mejor te lleves con esa voz, cuanto más amena sea esa relación, más calma, mejor vas a jugar. Es así, el cuerpo sigue a la mente. ¿Qué vamos a hacer? Uno, tú vas a aprender a callar esa voz. Y cuando digo a callar, no significa no tener pensamientos negativos. No, me refiero a dirigir tu atención al momento presente, a tus sentidos. ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro está enfocado en el aquí y en el ahora, en los sentidos, que esto es lo único que existe, el futuro no existe, el pasado no existe, solo son proyecciones. Lo único real que existe es ahora, este momento que estás viviendo. Pero lo que ocurre es que si tú a un futbolista lo pones a meditar, y digo futbolista en general personas, ¿vale? Que no estáis acostumbradas a hacer una práctica meditativa. Si empezáis a meditar, no sé, 15 o 20 minutos o media hora al día, os vais a frustrar porque es difícil. Primero porque tenéis la creencia de que no, es que no puedo tener la atención todo el rato. No, es que no se trata de eso. Al final la meditación no es más que un entrenamiento
¿sí? Tú diriges tu atención hacia el momento presente, como por ejemplo la respiración, sea las sensaciones de la tripa, o sea las sensaciones de cómo entra y cómo sale el aire, y la mente se va a ir, va a tener pensamientos de futuro, de pasado, pero lo único que tienes que hacer tú es traerte al momento presente. ¿Qué beneficios tiene esto? Que tú seas capaz de meditar a diario. Fácil. En el campo vas a tener mejor toma de decisiones. Y esto me acuerdo en el 2020, cuando me formaba en Mindfulness con la mejor de España, en el máster. Y yo le hice esta pregunta, ¿no? Oye, Paz, ¿qué beneficios voy a tener yo a la hora de meditar, ¿no? Y ignorante de mí, ¿sí? Desde entonces no he dejado de meditar a diario. Es para mí la práctica más importante. Llueve, truene o pase lo que pase, hay que meditar, ¿sí? Y esto lo que te va a dar es mejor toma de decisiones. Incluso a delanteros, y esto lo sé porque trabajo con vosotros y me lo decís, ¿no? Delanteros es como ese timing, ¿sabes? Cuando a veces os precipitáis en metros finales, bueno, como delanteros os da ese timing a la hora de finalizar, pero sobre todo al final es presencia, o sea, a mayor presencia, mayor rendimiento, siempre. Si tú eres capaz de estar presente en el partido sin mente, tu cuerpo vuela, tu cuerpo sabe jugar a tu mejor nivel, pero tu mente solo interfiere en ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica, chicos? ¿Qué os recomiendo? Lo que vais a hacer es descargaros una aplicación, que siempre os lo digo, se llama Insight Timer. Os voy a dejar el enlace por aquí abajo. Y vais a ir a la parte de minutero. Que es simplemente un temporizador donde tú te puedes poner 5, 6, 7... Yo no os recomiendo más de 7, 8 minutos para empezar. Esto si eres principiante. Y vas a empezar a hacerlo a diario, ¿sí? Tú en ese minutero te puedes poner música o lo que sea. Hay diferentes sonidos. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Yo me di cuenta, cuando empecé a trabajar esto con todos los futbolistas, que estaba muy bien, pero al final os aburría. Era como, no me motiva esto, ¿no? Y como el futbolista y yo también somos competitivos por naturaleza, me inventé un juego. No es que sea aquí una mente brillante, pero dije, oye, ¿cómo podemos medir el progreso? ¿Cómo podemos medir que vuestra concentración está avanzando y que lo puedas ver y te motives? Y se me ocurrió el coger una libreta, y esto es lo que os recomiendo que hagáis, ¿vale? Para que empecéis a desarrollar el hábito de la meditación. Que cojáis una libreta, un folio, una libreta, algo donde podáis anotar, cojáis un boli, y mientras hacéis la meditación, simplemente lo único que tenéis que hacer es tener la libreta abierta y cada vez que la mente se os va del aquí y el ahora, vais a anotar la distracción con una rayita en boli, con una rayita en esa libreta. Es decir, yo me pongo a hacer el ejercicio, a los 20 segundos se me va la mente a qué voy a cenar esta noche y sin abrir los ojos con el boli hago una raya en la hoja de la libreta, ¿sí? Vuelvo al momento presente, me enfoco en la respiración, me enfoco en la tripa, se me va la mente, anoto la distracción. Y con esto lo que vais a tener es una forma concreta de saber cuántas distracciones estás teniendo día a día. Si tú haces esto a diario, y esto es lo que os voy a retar, que tengáis un reto de mínimo 2 semanas, 21 días es lo ideal, haciendo esto a diario, no solo vas a ir liberando dopamina al ver los días consecutivos, que esto es así, sino que vas a ir viendo el progreso, ¿vale? Vas a ir viendo cómo tu atención ha ido mejorando a lo largo de esos 21 días. Y donde al principio había 30 distracciones, en el día 21 vas a tener muy pocas. ¿Por qué? Porque has mejorado tu capacidad atencional. Si tú haces esto a diario, vas a llegar al terreno de juego y vas a tener mayor presencia, vas a estar más en calma e incluso vas a tener mayor confianza. Porque lo que te quita la confianza es esa voz interna que te está contando películas. Y cuando esa voz interna empiece, vas a tomar conciencia de eso y vas a decir, oye, ¿qué decido pensar? ¿Cómo elijo sentirme? Y eso es lo que hace Mentalidad Élite, ¿no? Pero cuando no tienes tu atención entrenada, te crees que eres esa voz que está en tu cabeza, te identificas con ella y te mina la confianza. ¿Sí? Siempre digo, no es que no tengas confianza, es que tú con tu forma de pensar te encargas de destrozarla. Y para eso hacemos este ejercicio, para que tú empieces a dominar ese diálogo interno. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio, chicos. En resumen, futbolista que domina su mente, sus pensamientos y sus emociones, futbolista que dispara su rendimiento en el campo. Estas técnicas que estáis aprendiendo aquí, chicos, son la diferencia que marca la diferencia en el terreno de juego. Y lo digo hoy a agosto de 2024. En pocos años esto va a llegar
a mucha gente. Todos los jugadores que apliquéis todo esto desde ya vais a tener una ventaja competitiva brutal frente al resto de futbolistas. ¿Por qué? Porque quien domina su mente domina su vida. El universo es mental, literalmente. Los pensamientos son cosas. Si tú eres capaz de dominar tu mente y usarla para rendir más en el terreno de juego, vas a diferenciarte muchísimo del resto. Porque la parte física ya la hacen todos, todos se esfuerzan mucho, todos tienen mucha disciplina, pero todos piensan mal. Y cuando tú aprendes a pensar bien, es cuando vas a empezar a disfrutar más, a atreverte más y rendir más, ¿sí? Y lo digo desde la experiencia, llevo años haciendo esto. Eso es todo por hoy, chicos, a modo de resumen. Empieza a meditar a diario. Esta es una técnica, luego tenemos muchas más. De hecho, os voy a dejar al final el vídeo de la técnica, el 5-4-3-2-1, que eso es más específicamente para cuando vais a día de partido. Y eso es todo. Empieza a trabajar tu atención desde ya. O sea, no va a haber mejor inversión en tu vida que el desarrollar el hábito de la atención plena. De verdad, te va a dar más felicidad, menos estrés, mejor rendimiento, más confianza. Vas a disfrutar más de las cosas. Y la clave es esa. O sea, dominar la mente es lo más importante. Es lo más importante que vas a tener como persona. Si haces esto, tu rendimiento se va a disparar, ¿sí? Entonces, de hecho, te voy a hacer un reto, ¿sí? Y es que si has llegado a este segundo en el vídeo, que me dejes en comentarios. Me comprometo a empezar el reto de 21 días de atención plena, de mentalidad élite, ¿sí? Ponme en el comentario, me comprometo a empezar el reto de 21 días de mentalidad élite. Y de aquí a 21 días vienes y me cuentas cómo ha ido y qué mejoras has empezado a notar dentro y fuera del campo. Porque si sois constantes, lo vais a notar rápido. ¿Sí? Vais a empezar a notar mejoras importantes. ¿Sí? Tenía un jugador que me decía, Brandon, es que lo noto incluso a la hora de hablar con la gente, ¿no? Ahora, como miro mucho más a los ojos y tengo... O sea, como que estructuro las palabras y lo que digo con mucha más facilidad, ¿no? Imaginaros, dentro del campo igual, ¿no? Tengo ese timing a la hora de definir, ¿no? Estoy como fluyo mucho más en el campo. Todo eso son consecuencias, pero lo tenéis que vivir, ¿sí? La información sin aplicación no sirve de nada, chicos. Si estáis aquí y habéis visto 20 minutos de vídeo y no aplicáis, no sirve de nada. Así que aplica, empieza a trabajar tu mente desde ya, empieza a dominar esa voz que está ahí y solo quiere que seas mediocre, pobre y mal futbolista y infeliz. Y ese es el primer paso, ¿sí? Para disparar tu rendimiento esta temporada. Eso es todo, Pro y Mentalidad Elite. Espero que te guste, espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!